Efesios capítulo 1, versículo 6. Y es el tema número 2, la segunda parte de las bendiciones espirituales, ¿verdad? Bendiciones espirituales en Cristo. Vimos la semana pasada los primeros versos, pero vamos a la segunda parte y en el versículo 6 lo leemos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Efesios 1:6, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Puede tomar asiento. En el verso 5 vimos en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Ahora, para ser adoptados hijos suyos, cuando una persona adopta, le da los beneficios, ¿verdad? Pero esa persona no tiene el ADN del padre que adopta. Sin embargo, cuando Jesús nos adopta a nosotros, nos pasa su ADN a nosotros. ¿Cuánto dicen gloria al Señor? No solamente los beneficios, pero todo, la bendición completa que Él nos da. Y luego el verso 6 dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. O sea, nos ha aceptado en amor, nos ha amado, somos aceptados. ¿Sabe cuál es uno de los problemas, hermanos, de las personas hoy en día, de la humanidad, que no se sienten que caben en algún lugar? Que no eres aceptado, si tú no practicas, si tú no haces, si tú no te comportas, si tú no vitoreas los ademanes de los demás, no eres bienvenido, no eres aceptado. Pero no importa cómo seamos, cómo parezcamos, en Cristo somos aceptados. Entonces, Él nos ha aceptado tal y como somos. Yo no tengo que parecerme al hermano Goyo. El hermano Goyo no se tiene que parecer a mí. Yo no me tengo que parecer a Ever. Ever no tiene que parecer a su papá para ser aceptado en el Señor. En una sociedad, en una familia, tenemos que caer para ser aceptados. Pero en la familia de Dios, hermano, tenemos que entender que Dios nos acepta tal y como somos. Y nosotros tenemos que entender que así tal y como somos, aleluya, que Dios nos acepta, debemos de aceptarnos los unos a los otros. El problema que queremos hacer como grupitos, porque este me cae bien, este porque es así, con esta hay más afinidad, pero todos somos aceptos en el amado. El Señor nos acepta tal y como somos. Algunos con sus virtudes, otros con sus deficiencias, otros con sus caracteres, pero todos estamos en el proceso en el cual Dios está trabajando con nosotros. Con unos trabaja el Señor más, se prestan más, otros como que se resisten y otros que como que rechazan, pero mientras estemos en las manos del alfarero, el Señor va a seguir obrando. Para alabanza de su gloria, de la gloria de su gracia, el propósito último de la elección para salvación de la gloria de Dios, el cual nos hizo aceptos. Se refiere a la gracia divina, amor y favor inmerecidos, que ha hecho posible que los creyentes seamos aceptados por Dios mediante el sacrificio que Él hizo, ¿verdad? Versículo 7. En quien tenemos redención por su sangre. En quien tenemos ¿qué? Redención. La palabra redención significa que alguien tuvo que pagar un precio, alguien tuvo que pagar una deuda para que nosotros fuéramos liberados. Entonces, hermano, en el versículo 7, en quien tenemos ¿qué? Redención por su sangre, el perdón de pecados. Entonces, el precio que Jesús pagó, por eso el apóstol Pedro dice, fuimos comprados no con oro, no con plata, porque cuando se redimía a alguien se pagaba. ¿Me entiendes? Se pagaba la deuda. Pero Jesús pagó la deuda del pecado a través de la sangre de Jesucristo, su Hijo. ¿Me entiende? Entonces, en el cual
tenemos redención por su sangre para perdón de pecado. O sea que el pago que Él pagó por nosotros, como dijo Pedro, fuimos comprados no con oro, no con plata, ni cosas corruptibles, ni piedras preciosas, sino con la preciosa sangre de Jesucristo. Entonces Pablo le dice aquí a los efesios, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Entonces, ¿quién pagó el precio? ¿Cuál fue el precio del pecado? La sangre de Jesucristo. Por eso el apóstol Juan dice en primera de Juan, capítulo 1, dice, porque sin remisión de pecados, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Según las riquezas de su gracia. O sea, Dios en su gracia, favor no merecido, bendición a la cual no, o sea, riqueza de su gracia. O sea, la gracia del Señor es tan grande, es tan rica, aleluya, que el Señor se dignó en amarnos, en escogernos, en elegirnos, aún antes, aleluya, hermano, sabiendo que el hombre le iba a dar la espalda, sabiendo, aleluya, que el hombre iba a fallar en el huerto del Edén, aún así, Él tenía a alguien. Él ya había predestinado, Él ya tenía, aleluya, que su Hijo iba a pagar el precio en la cruz del Calvario para salvarnos a nosotros. Imagínense el amor, la riqueza de su gracia. Qué tan la riqueza de la gracia del Señor, hermano, que Él sabiendo que le íbamos a pagar mal, si usted supiera, si nosotros evaluamos, hermano, y vemos personas que nos han fallado, y pudiéramos dar marcha atrás al tiempo, decir, yo no le volvería a confiar en él, yo no volvería a confiar en ella, yo no le volvería a dar, ¿me entiende? Porque ya te diste cuenta que te iba a fallar, que te iba a traicionar, y aún así, sabiendo el Señor, hermano, que le íbamos a fallar, nos dio la oportunidad una vez más, la riqueza de su gracia, o sea, la inmensa, por eso debemos de nosotros estar tan agradecidos con el Señor, hermano. Debemos de ser los creyentes más alegres, agradecidos con el Señor, hermano, porque el Señor, sabiendo nuestros defectos, nuestras virtudes, hermano, nuestras debilidades, nos sigue amando, nos sigue dando el beneficio de la duda, sigue confiando aún en nosotros, sabiendo cómo somos. Hay personas que ya no confían en ti, sin embargo, Él sigue confiando en ti. ¿Se da cuenta? Eso es para que nosotros estemos eternamente agradecidos al Señor. Señor, gracias porque me soportas, me toleras, me aguantas. ¿Nunca le ha pasado que usted trae un humor que usted mismo ni se aguanta? Que digo, traigo un humor que ni yo mismo me ando aguantando. Ahora imagínese, hermano, el Señor, qué tan benevolente, qué tan misericordioso, compasivo, hermano. Aleluya. El pago, hermano, de la esclavitud por su sangre preciosa, según las riquezas de su gracia. Versículo 8, que hizo sobreabundar para con nosotros. Fíjese bien, que hizo ¿qué? Sobreabundar, o sea, más que la abundancia. En toda sabiduría e inteligencia. Entonces Dios nos da, hermano, y hace que abunde en nosotros toda sabiduría e inteligencia. Entonces, si nosotros somos torpes, es porque queremos ser torpes, hermano. Porque la Biblia dice, Pablo a los Corintios dice, Él hace sabio al sencillo. ¿Me entiende? Entonces, nosotros, hermano, la sabiduría viene de parte de Dios. Dijo el hermano Betancourt, Jaime Betancourt, hermano, cuando le explotó un tumor canceroso y era el loco Betancourt, hermano. Y estaba en un manicomio loco, hermano. Y cuando le volvieron a hacer el examen, era más sabio y más inteligente que las personas que le estaban haciendo la prueba. Dice, ahora había alcanzado sabiduría de Dios. ¿Me entiende? No, nosotros, hermano, quizás usted dice, yo no tengo secundaria,
primaria, secundaria, preparatoria, universidad, no tengo estudios. Pero hermano, cuando venimos a Cristo, Cristo nos da sabiduría, Cristo nos da inteligencia. ¿Cuánto dicen gloria al Señor? Pedro era un hombre del vulgo, hermano, que no había estudiado en las escuelas rabínicas, pero cuando venía el poder de Dios decían, ¿y estos quiénes son? Estos hombres que son del vulgo, son gente común y corriente, que no estudiaron, pero tenían el poder de Dios, hermano, que les daba la habilidad, la capacidad, gloria al Señor. Y vemos, hermano, que el Señor nos da, aleluya, dándonos, que nos hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, hermano, gloria a Dios. La redención trae la gracia ilimitada de Dios. También trae entendimiento de origen divino, hermano. Ahora, cuando venimos a Cristo, hermano, tenemos otra mentalidad, otro entendimiento que la gente natural no entiende. Por eso Pablo a los romanos dice, porque el evangelio es locura para los que se pierden, pero para los que creemos es poder de Dios. La gente dice, ustedes están locos, ¿cómo ustedes pueden adorar? Pueden a un Cristo muerto. No, Él ha resucitado, gloria al Señor. Versículo 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Fíjese bien, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Cuando estábamos en Estambul, hermano, y mirábamos las mezquitas, y mirábamos cómo la gente, hermano, está cegada. Y el hermano Canario decía, ¿cómo el diablo tiene ciego a esta gente? ¿Cómo esta gente está cegada? Y le digo, Canario, nosotros somos privilegiados porque Dios se nos reveló a nosotros. Él nos reveló el evangelio y nos quitó la venda de ceguera y pudimos ver. Este evangelio no es por conocimiento, es por revelación. Y dijo, es verdad, hermano. Dios necesita revelárselos a ellos porque ellos no han conocido, no han oído, no saben. Y por eso, aleluya, nosotros somos privilegiados, hermano. Cuando nosotros entendemos que el Señor nos reveló este evangelio tan precioso, hermano, que hay millones que no lo conocen, que no saben, que el diablo los tiene ciegos, mientras que a nosotros Dios nos dio el privilegio de revelarnos el bendito evangelio de Jesucristo. ¿Cuántos pueden decir gloria al Señor? Por eso, hermano, aleluya, debemos de estar agradecidos, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Hermano, le decíamos al guía que es musulmán, oh, Jesús es un profeta. Moisés, y lo tienen en el mismo nivel, porque no se le ha revelado como a nosotros, hermano. Los griegos tienen otra interpretación, ellos son ortodoxos, ellos sí creen, ellos están más abiertos, hermano. Pero los musulmanes están totalmente cegados, ¿me entienden? Y nosotros se nos ha revelado, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Porque es un misterio, hermano. Mire, en ciertas capillas, hermano, iglesias bizantinas, los musulmanes cuando la convirtieron en mezquitas, como no podían orar con imágenes, lo que hacían ellos, usaban una pasta de yeso y las tapaban, las cubrían. Pero después, hermano, ahora esas le quitaron la capa de cal, hermano, y están los murales y las pinturas ahí. Ellos mismos saben, y es evidencia, y es testimonio, hermano, que en esos lugares el cristianismo en un tiempo fue muy fuerte ahí. Y ellos no pueden negar la historia, aunque puedan decir de una u otra manera, el evangelio está siendo anunciado a través de murales, a través de historias. ¿Me entiende? En Meteora, en Grecia, hermano, había ¿cómo se llama? Un monasterio de monjes, hermano, que estaba lleno de murales bien hermosos, hermano. Y estaban los juicios finales dibujados ahí, hermano. Como personas de muchos años atrás, hermano, cientos de años atrás, cientos de años atrás, pudieron pintar esos murales que todavía están ahí dando testimonio y evidencia. ¿Cuánto dicen gloria al Señor?
Pero a nosotros, cuando uno lo ve, la gente puede decir, no, pero la gente que nunca ha visto eso es nuevo para ellos y es luz para ellos. Pero a nosotros se nos hizo, dándonos, verso 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito, o sea, le plació a él, le agradó a él, el cual se había propuesto en sí mismo. Versículo 10, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así los que están en los cielos como los que están en la tierra. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Al final de la historia de este mundo, Dios reunirá a los creyentes en el reino milenario, que aquí se llama la dispensación del cumplimiento de los tiempos. ¿Cómo la historia llegará a su fin? ¿Cómo nos vamos a reunir, hermano, con Moisés, con Abraham, con Isaac, con Jacob, con Isaías, con Jeremías, hermano, con Nehemías, con todas esas hombres de Dios y mujeres, con Ruth, ¿me entiendes? Con todas esas, Débora y todas esas mujeres en la Biblia, hermano, con el rey David, con Salomón, con todos esos hombres, hermano, con Pablo, con Silas, con Bernabé, con Pedro, con todos ellos, hermano, con los cristianos. ¿Cómo nos vamos a reunir de todos los tiempos, hermano? Esa va a ser una reunión especial. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Versículo 11. En él, asimismo, tuvimos herencia. Nuestra herencia está en él. ¿Me entiende? A veces, hermano, en él tenemos herencia. Nuestra herencia está en él. Estaba oyendo del padre Pistolas que le llamaron unos nietos, unos sobrinos, ¿verdad? Y que le dijeron, porque se estaba muriendo, y que le dijo, danos, firma el testamento. Y les echó unas palabras ahí, ¿me entiendes? Ya ve cómo habla ese hombre. Y dijo, yo por eso no me casé y tuve hijos, porque yo no tengo ninguna responsabilidad. Pídale la herencia a su papá y a su mamá. A mí no me pidan nada, dijo. ¿Me entiendes? Pero nosotros, hermano, tenemos herencia en Cristo. La herencia terrenal es temporal y es pasajera, hermano. Nuestra herencia es la eterna, la que nos debe de importar verdaderamente. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? En él asimismo tuvimos herencia. Él es nuestra herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el deseo de su voluntad. ¿Se da cuenta, hermano? Él nos predestinó. Sabía el destino que iba a acontecer y sin embargo él se arriesgó de crear a la humanidad. Sabía que tú y yo íbamos a fallarle, sabía que tú y yo le íbamos a dar la espalda y sin embargo nos amó y dio su vida en la cruz del Calvario, se arriesgó por nosotros, nos predestinó con un propósito. ¿Para qué, hermano? Para el deseo de su voluntad. El deseo de su voluntad, aleluya, es que usted y yo un día reconociéramos ese Señor, gracias porque moriste en la cruz por mis pecados. Gracias por quitarme la venda de ceguera. Gracias, Señor, por hacerme tu hijo, Señor, aleluya. Gracias, Señor, por salvar mi alma, Señor, y escribir mi nombre en el libro de la vida. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Versículo 12. A fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. ¿Se da cuenta? Para que seamos, ¿qué? Para alabanza de su gloria. Así como un hijo, hermano, que es obediente, que es fiel, que es buen hijo, hermano, trae alabanza a los padres, que un padre se siente orgulloso, que los hijos salieron bien, que son de buena hechura, ¿me entiendes? Que tienen buen comportamiento, buena conducta, ¿me entiendes? Que respetan a los demás, hermano. Y uno se siente orgulloso, hermano. Así se siente nuestro Dios orgulloso cuando nosotros nos portamos bien. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Eso trae alabanza al Señor. Eso trae gloria al Señor. Una de las cosas que le dijimos al grupo, hermano, antes de partir, hermano, y cuando llegamos allá, especialmente en lo que es Turquía, hermano, como es un país musulmán donde no hay mucho evangelio, y les dijimos, hermanos, ellos nunca van a leer una Biblia,
Y la única Biblia que van a leer vas a ser tú y va a ser yo. Va a ser nosotros. Porque Pablo dice, vosotros sois libros abiertos, leídos por todo el mundo. Ellos no van a leerte porque en Antioquía de Siria, que es Turquía, hermano, es frontera con Siria, pero es Turquía. Es donde por primera vez les llamaron cristianos. No porque traían un letrero, no porque dijeron, hey, somos cristianos, no. Porque la gente empezó a ver que se comportaban como Cristo. ¿Me entiende? Que hablaban como Cristo, que eran seguidores de Cristo. Gloria al Señor. Por eso, hermano, les llamaron cristianos. Entonces, ¿cómo ellos van a ver y les dicen, no, hermano, tenemos que comportarnos, darle buen testimonio al guía y al otro hombre y al chofer y a las personas? ¿Por qué? Porque no van a conocer otros cristianos, quizás nunca van a conocer otros cristianos, no van a ver. Y nosotros tenemos que dar buen testimonio. ¿Me entiende? Y después, hermano, agarramos confianza y les hablábamos, ¿me entiende? Y le decíamos al guía Mahmoud, tú vas a ser apóstol a los turcos. No, yo no, yo soy musulmán, me decía. Pero no, ¿me entiende? Tú vas a ser apóstol, se te va a revelar Jesucristo como a Pablo, le decíamos. ¿Me entiende? Y muchos lugares que fuimos bíblicos, él nunca había ido, hermano. Porque hacía tour nomás de historia de Turquía. Pero había lugares donde me decía, pastor, este es mi primer lugar que yo vengo a este lugar. No te preocupes, yo me cargo aquí. ¿Me entiendes? Y él estaba ahí oyendo todas nuestras enseñanzas. La palabra de Dios no vuelve vacía. Él entendió todo lo que hablamos ahí, comprendió. Gloria al Señor. Pero cuando nosotros, hermanos, nos comportamos a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Cuando el creyente, hermano, se porta bien y da testimonio, eso trae alabanza al Señor y eso trae gloria al Señor. Queremos agradar al Señor, portémonos bien, demos buen testimonio, hermano. Aleluya, para que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Versículo 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. Fíjese bien. La fe viene ¿por qué? Por el oír la palabra de Dios. ¿Me entiende? Habiendo oído la palabra de verdad. Entonces, hermano, este hombre estaba oyendo la palabra de verdad. ¿Me entiende? Había personas que no eran cristianos, hermano, y que después decía, yo no sabía tanto de la vida de Pablo, ahora voy a llegar a mi casa, le voy a compartir a mi familia, le voy a compartir a la gente todo lo que he aprendido de Pablo. ¿Me entiende? Habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. ¿Se da cuenta? El evangelio trae salvación. La palabra evangelio son buenas noticias. Por eso, hermano, la religión no trae salvación, pero el evangelio trae salvación, porque el evangelio son buenas noticias. Alabado sea el Señor. Entonces, oyeron la palabra. ¿Qué palabra oyeron? El evangelio de salvación. A las 7 iglesias, el que tenga oído, oiga. ¿Me entiende? Y habiendo creído en él, fíjense los pasos, la palabra, oído la palabra de verdad, la fe viene por el oír y el oír la palabra del Señor. El evangelio de vuestra salvación y habiendo creído. Entonces la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces esa palabra viene a creer, la oyes, la crees y llega la salvación. Y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Cuando nosotros aceptamos a Jesucristo, el Señor nos pone un sello de propiedad divina. En el momento que recibimos al Señor Jesucristo de corazón, el Señor nos pone un sello. Quizás nosotros no lo vemos, pero Satanás y los demonios sí lo ven. Cuando lo ven, dicen, este está sellado. Esta es propiedad de Dios. Este le pertenece al Señor. Así como todo lo que usted compra tiene un sello, nosotros fuimos sellados.
¿Con qué? Con las arras del Espíritu, las primicias. Quiere decir, hermano, como una garantía. Ok, te voy a dar esta garantía. Y esta garantía es de que tú, después, yo voy a venir por ti. Mira lo que dice ahí. Fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta el fin de la redención de la posesión adquirida para alabanza. Gloria al Señor. El Espíritu de Dios mismo viene para morar en el creyente, en gran parte para asegurar y preservar nuestra salvación eterna. El sello del que habla Pablo se refiere a la marca oficial de identificación que se colocaba en cartas, contratos y otros documentos importantes. Así, el documento quedaba bajo la autoridad auténtica y oficial de la persona cuya marca quedaba impresa en el sello. Hay 4 verdades primordiales que establecen la autenticidad, la seguridad, la propiedad, la autoridad, y el Espíritu Santo es dado por Dios como un juramento de la herencia futura del creyente de la gloria. Entonces, las arras del Espíritu nos dio el Espíritu Santo. ¿Para qué? Porque el Espíritu Santo mismo nos va a llevar a las bodas del Cordero. La Biblia dice que en un abrir y cerrar de ojos seremos arrebatados y transformados, pero el Señor nos esperará en los aires. El novio, para las bodas, el novio tiene que esperar a la novia. ¿Y quién nos va a entregar al novio? El Espíritu Santo. ¿Me entiende? Es como el papá cuando viene a entregar viene con la novia, ¿no? Y el novio está esperándola en el altar. El Señor en el aire nos va a estar esperando. Entonces, las arras es la herencia, ¿me entiende? Es el abono, el anticipo, la seguridad de decir, ok, estas arras voy a venir por ti para recogerte. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Es el anticipo, es el abono, aleluya, que el Señor nos está esperando para nosotros. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Qué bueno es el Señor, ¿verdad? ¿Cómo el Señor nos sella, hermano? Y somos, fíjense que hay un área que se llama Taksim y Clizal, se llama la calle, ¿verdad? Y en esa calle, hermano, son un lugar, muchas tiendas, muy antiguo, todo eso, hermano, muy bonito ahí. Y pasamos por un lugar, hermano, y le tomé la foto. Quizás para la próxima le ponga la foto ahí, ahorita se me vino a la mente. De un lugar de sellos, donde tenían todas las clases de sellos, hermano, antiguos. Y le digo a Canario, mira Canario, ven. Mira, y tómale una foto, vamos a tomarle una foto. ¿Pero para qué? Mira los sellos. ¿Qué habla la Biblia de sellos? Mira cómo eran los sellos antiguos, para que nosotros nos demos una idea de cómo eran los sellos en la antigüedad, porque ahí se miraban diferentes clases de sellos de muchos años anteriores. Que uno mira y dice, como en las cartas antiguas, hermano, de cientos de años, de miles de años, de los romanos, de los griegos, cómo sellaban las cartas, hermano. Ahí estaban esos sellos ahí. Y dije, así eran en aquellos tiempos. Mira, qué idea, ¿no? Pero el Señor nos ha sellado a nosotros, hermano, con el Espíritu Santo de su propiedad, como el anticipo de que Él va a venir por nosotros, ¿verdad? Así como cuando usted va a comprar un carro, una casa, y usted da el down payment, da el depósito, da el pago como una garantía de que eso es su propiedad, que usted va a venir a terminar de pagarlo. Así el Señor nos da ese abono cuando venimos a Cristo, nos pone ese sello como diciendo, cuando sea el momento de llevarte a casa, aleluya, te voy a llevar y te voy a recoger, porque ya tienes mi sello de garantía y de aprobación para yo levantarte. Nos dio las arras del Espíritu. Póngase de pie. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú eres un Dios bueno y lleno de amor y de misericordia y de compasión. Señor, mientras caminamos por el libro de los Efesios, Señor, y mientras escudriñamos y sacamos, Señor, tú nos revelas verdades, principios. Ayúdanos, Señor, para ser
creyentes que traigan alabanza y gloria a tu nombre, Señor. Ayúdanos, Señor. Gracias porque nos has redimido. Has pagado un precio muy alto, Señor. Nos has elegido, Señor, desde antes de la fundación del mundo. Nos has predestinado para que traigamos alabanza y gloria a tu nombre, Señor. Ayúdanos a nosotros. Nos has dado el sello, las arras del Espíritu como una garantía, Señor, de que tú vendrás por nosotros. Hemos escuchado tu palabra, la hemos recibido, el evangelio de la salvación, Señor. Gracias porque un día quitaste esa venda de ceguera y alumbraste nuestros ojos del entendimiento, Señor. Revélatele a aquellos que todavía no son salvos, aquellos que todavía no te han conocido, que la luz del evangelio resplandezca en sus mentes, Señor, y que los traslades de las tinieblas a la luz de Jesús. Recibe gloria, honra y alabanza en Cristo Jesús. Amén.